Bueno chicos, acá estamos, continuamos con la segunda parte de esta presentación referida a la emancipación de las colonias americanas. Bien, abordando el tema de las causas, vamos a tener múltiples causas, algunas ideológicas, algunas sociales, otras políticas, y las vamos a ver en las diapositivas que siguen a continuación. Bueno, acá tenemos la primera, ¿sí? La difusión del pensamiento ilustrado. La Ilustración fue un movimiento surgido en Europa de carácter liberador que propiciaba la implementación de un criterio de razonabilidad, ¿sí? Por lo cual era como esencia descreer en las viejas estructuras del pasado, desobedecer a estas nociones casi dogmáticas de la monarquía absolutista, y el argumento era de que la razón permitiría a los hombres llegar a la verdad, es decir, a la luz. De ahí este nombre de Ilustración, por el siglo de las luces. Bueno, esta ilustración y el liberalismo en el plano de lo político y lo económico fueron los que alimentaron la Revolución norteamericana, que termina con el proceso de declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776. Asimismo, en Europa ocurre otro hecho de trascendencia que tiene que ver con estos dos factores ideológicos y políticos, que son la Ilustración y el liberalismo, y me estoy refiriendo a la Revolución Francesa de 1789. Dentro de las demás causas que hubo para que se lleve a cabo la emancipación americana, tenemos el descontento de los criollos. Para aclarar el punto, vale la pena, creo, una aclaración del significado. La palabra criollo significaba hijo de padres españoles, padre y madre españoles que habían tenido un hijo en suelo americano. Ese hijo podía tener una gran consideración social, una alta posición económica, ¿sí? La posesión también de bienes culturales y materiales. Sin embargo, estaba marginado de los puestos más decisivos de la administración pública de las colonias. Esta circunstancia fue lo que causó en ellos gran malestar, puesto que tenían el poder económico, el prestigio social, la posesión de bienes culturales. La mayoría de ellos eran o religiosos o profesionales, pero estaban exceptuados o excluidos, mejor dicho, de la ocupación de cargos públicos en sectores influyentes. Todo esto desde el reinado de Carlos III, lo que buscaba era evitar que esta gente de amplio poder económico pudiera empezar a hacer negocios a su favor y en desmedro de la recaudación de la corona. Significaba para ellos una injusta marginación de la vida política. Bien, siguiendo con las causas, tenemos también las causas de tipo económico. Ustedes recordarán quizás del secundario que el pacto colonial establecía que la metrópoli era la que mandaba y la colonia la que obedecía. Y en ese obedecimiento estaba el trabajo, la extracción de los recursos naturales y los que provenían del comercio, los cuales iban todos dirigidos hacia las arcas de la metrópoli. Dentro de ese pacto colonial se había establecido, en el caso de España y sus territorios americanos, se había establecido el sistema llamado monopolio comercial, que establecía la prohibición de comerciar con cualquier otro país que no fuera España. Es decir, que la única que podía comprar o vender era la metrópoli con relación a sus territorios coloniales de América. Entonces, ese impedimento de comerciar libremente con otros países, sobre todo los anglosajones, les ocasionaba un grave perjuicio a los comerciantes criollos de suelo americano, puesto que no podían comprar buscando precio y calidad, sino que debían comprar únicamente a proveedores españoles, que mandaban sus remesas en barcos españoles custodiados por galones españoles.
tanto desde Europa hacia América como de América hacia Europa, el viaje era de un solo sentido. De ahí esta exigencia del monopolio comercial. C. Otra de las causas de emancipación tiene que ver con el aspecto de lo religioso. Muchas órdenes religiosas vinieron a América, se adentraron en el territorio, se familiarizaron con la población nativa, hicieron su tarea de la evangelización y del cambio cultural y de vida de estas personas, pero cuando llegaron las reformas borbónicas con el reinado del rey Carlos IV, empezaron a limitar la acción de estas órdenes religiosas. El máximo ejemplo de estas medidas políticas en contra de la Iglesia fue la expulsión de los jesuitas, que ocurrió en el 1778, y esto lo que hizo fue colocar a muchos sacerdotes y frailes del lado de los insurgentes, es decir, de aquellos que querían alcanzar la emancipación y la independencia, y dejaron de apoyar a la corona española. Por otro lado, tenemos ruptura de las comunicaciones por vía marítima. Desde 1796, los barcos ingleses controlaban el Océano Atlántico y esto provocó el aislamiento. ¿Sí? Había muchos episodios de piratería, había muchos casos de contrabando. Los comerciantes británicos fueron poco a poco controlando todos los intercambios coloniales. Y esto fue sofocando las economías locales de las colonias de América. Otra de las causas es la invasión y la ocupación de España por parte de las tropas de Napoleón. Habíamos dicho en el video anterior que la Revolución Francesa dio pie al surgimiento de la República Francesa y de una campaña militar en contra de las monarquías de países vecinos que estaban dispuestos a ayudar a la vieja monarquía absolutista a recuperar el poder perdido. Sí, es decir, que Napoleón con sus ejércitos salió a hacer la guerra contra los países vecinos de Francia que intentaban ayudar a la restauración de esa monarquía. Cuando empezó a tener éxito en el plano militar, en el campo de batalla, se dio cuenta de que era su momento para convertirse en emperador. Y a partir de esa situación inició una campaña militar contra los países de Oriente, de Europa, y también contra los países de mayor influencia en el plano de la navegación y el comercio, como fue el caso de Italia y de la península ibérica, donde estaba Portugal y España. Esta invasión provocó una grave crisis política dentro de la monarquía española. Se notó de esa manera que había un vacío de poder legítimo. El rey cayó preso bajo las tropas del invasor francés, y los criollos acá en América aprovecharon esta situación para organizar sus propios órganos de gobierno. ¿Sí? Es decir, vemos cómo empiezan a aparecer movimientos juntistas, algunos cabildos que empiezan a elegir sus propias autoridades, hablando de que el control del gobierno español había desaparecido y ellos tenían que encargarse de gobernar estas tierras. Bien, la causa que prosigue es la de las invasiones inglesas y los portugueses o franceses. El temor es cierto y es grave, dado que la situación de pérdida de autoridad de la monarquía española sobre estas tierras de América los dejaba huérfanas virtualmente, y tanto ingleses, portugueses o franceses tenían puestas sus miradas sobre esta tierra en donde la promesa era de grandes riquezas y poder económico. Entonces se buscaba de alguna manera restringir esas posibilidades, ¿sí? Se estableció un sistema de comercio libre con cualquier país. Sin embargo, tenían que pasar por los únicos puertos autorizados, que era Lima en Perú, el Callao en México y el del Río de la Plata en América del Sur, como únicos lugares de ingreso de la mercancía previo pago de los correspondientes derechos aduaneros.
¿sí? Entonces, esta situación de crisis económica y de peligro de invasiones fue también una de las causas que aceleró el proceso de la independencia. En España se había producido una situación bastante vergonzosa para la corona española, que fue las abdicaciones de Bayona. El pueblo les llamó la farsa de Bayona. Napoleón había tenido conversaciones con Carlos IV, el padre de Fernando VII, ¿sí? Y incidió sobre él, influyó sobre él, pidiéndole que el padre le diera la corona a Fernando. Fernando era el rey, pero Napoleón lo presionó a Fernando para que renunciara a la corona y se la volviera a dar a su padre, Carlos, ¿sí? Y este último lo que haría sería entregarle la corona al hermano de Napoleón, José Bonaparte, que se convertiría así en el emperador del territorio hispánico, ¿sí? En la península española. Esta situación bastante vergonzosa en la que padre e hijo estaban en un tire y afloje por la posesión de la corona y en la cual los dos quedaron ante los ojos de la comunidad como débiles frente al invasor francés, fueron los que causaron un gran enojo en el territorio español. Bien, la ideología, volviendo otra vez a la burguesía criolla, ustedes reconocen este término burguesía, se lo asocia generalmente a la idea de la clase alta de algún país, ¿sí? Que posee estudios, que posee bienes económicos, comercios, tierras, ganadería, agricultura, etcétera. Y en el caso del Río de la Plata y varias de las colonias americanas, también se dedicaban al comercio de los productos que venían de parte de Europa y su reventa a los comerciantes minoristas del interior. Estas burguesías criollas, como les decía recién, recibieron las ideas ilustradas que venían de Europa, ya sea porque sus hijos habían viajado a Europa a estudiar en las universidades o porque habían ido a la Universidad de Chuquisaca en el Perú, que había recibido muchos de los libros que tenían estos mensajes de la ilustración y el racionalismo, ¿sí? Esto desarrollaría rápidamente una nueva forma de pensar en el campo de lo político y lo social. Este movimiento de la burguesía criolla era un movimiento clasista, conservador, que en el caso argentino significa conservar el poder político, ¿sí? Y de esa manera se van a ir uniendo algunos oficiales de alto rango del ejército al movimiento revolucionario. Por ejemplo, podríamos citar a Castelli o podríamos citar a Cornelio Saavedra, ¿sí? Que se suman a estas ideas de cambio tan potentes lideradas por el liberalismo. Bien, estas ideas liberales lo que reivindican son los valores de igualdad jurídica, ¿sí? Algo totalmente revolucionario, puesto que en América estaba un sistema de clases sociales muy diferenciadas y marcadas, en donde la cúspide estaban los españoles peninsulares, es decir, aquellos que nacieron en Europa, en España, y de allá vinieron hasta el territorio americano. En segundo lugar, decreciente, dentro de esa jerarquía social estaban las burguesías criollas, los criollos que dijimos que eran hijos de padre y madre español, pero que tuvieron, entre comillas, la desgracia de haber nacido en el suelo americano y eso lo excluía de los cargos políticos. Y más abajo de estas dos clases principales vamos a tener a los indios, los mestizos y los esclavos, los cuales no cuentan para nada en las decisiones políticas y económicas. Bien, este proceso emancipador se va a producir porque hay un enfrentamiento entre los criollos, que son partidarios de la independencia, y los españoles peninsulares. Cuando acá llegan las noticias de que el rey estaba preso y la monarquía acéfala, esta disputa de poder se empieza a dar entre estos dos sectores, los españoles peninsulares y los criollos. Las capas inferiores
estaban acostumbradas ya penosamente a la situación del trato que les daban, pero preferían a los españoles peninsulares y no a los criollos como dueños. En el caso de México solamente se